darle solución a esta situación. Tengo en vivo en este momento a Carlos Javier Estrada. Es un hondureño, es un analista político internacional. Lo sigo en sus redes sociales, Carlos, lo sigo a través de Facebook. Creo que somos amigos en Facebook. Lo sigo en Twitter. Estoy muy pendiente de cada una de sus opiniones valederas, las comparto y le felicito a Carlos Javier Estrada, un joven con mucho pensamiento que nos permite también llevar ese pensamiento a través de nuestras redes sociales a muchísimas personas. Así que mi saludo especial y mis felicitaciones antes de iniciar esta conversación con Carlos Javier Estrada. Si no me equivoco, él se encuentra en Argentina, creo. Sí, ok, ahí está. ¿Qué sí dice Carlos? Gracias, Carlos. Analista internacional para ver un poco cómo está esta situación desde el ámbito también político, económico, sobre este informe de la CEPAL, por ejemplo, y lo que se nos va a venir, lo que viene después de que pase esta pandemia del COVID-19. No fue que lo leí, lo vi y lo tengo en mi página Ronnie Martínez Diputado, @Ronnie Martínez HN en Facebook. Un análisis que compartieron, creo que desde Caracol, de Colombia, sobre un editorial del Washington Post titulado "O muere el capitalismo o muere la civilización humana". Partiendo de esta teoría, ¿de dónde viene? Desde la capital del capitalismo en el mundo, desde Washington, por ejemplo. ¿Qué decir de todo eso y hacia dónde vamos? ¿Cuáles serán, sin duda alguna, las expectativas que se pueden generar, que después de lo que hemos escuchado no son tan halagadoras, partiendo desde el punto de vista económico? Carlos Javier, un gusto saludarle. Bienvenido a UNETV. Bueno, muchas gracias, Ronnie, y bueno, agradecer tus palabras y por el espacio. La verdad que el tema es bastante complejo. Cuando hablamos, digamos, del sistema económico internacional, en este caso estamos hablando precisamente de lo que es el capitalismo, de forma genérica, por así decirlo. Pero cuando hablamos de una crisis, por así decirlo, lo importante es saber concretizar en que no es que existe el capitalismo de forma genérica, sino que existen tipos de capitalismo y por ende tipos de modelos que se aplican en diferentes espacios territoriales, los cuales nosotros llamamos Estado. En este caso, cada Estado moderno tiene un propio modelo, tiene un propio sistema, y es aquí donde vemos que no es tan fácil hablar como algo homogéneo y que por ende los problemas que tiene cada uno de los estados no se pueden resolver todos de la misma manera. He venido dando seguimiento, digamos, a la crisis que se está dando a nivel mundial y, bueno, especialmente lo que pasa en Honduras. Y hay una frase que, digamos, me gustaría introducir, y es el tema de la negación a la política, a la palabra política y a lo político. Se habla mucho de cuáles son las soluciones que pueden existir, digamos, para todos estos problemas que desarrolla el capitalismo y que arrastra, digamos, en todos los niveles de su estructura, que son tanto en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural, en la parte, bueno, en todo lo que tiene que ver con el mundo concreto. Y es aquí donde yo tengo que introducir la parte de la política, porque es la política la que ordena, digamos, todas estas esferas. Escucho de forma recurrente a doctores, por ejemplo, muy preparados, digamos, a nivel de especialistas y todo, en Honduras, por ejemplo, que constantemente dicen que hay que dejar por fuera la política, cuando yo considero que para poder hablar de este tema concretamente, esta crisis sanitaria que estamos teniendo a nivel internacional, es hablar de lo político. En este caso es cómo nosotros podemos ordenar de forma política todo lo necesario sin caer de despolitización. Con esa idea, digamos, quiero comenzar para que podamos, digamos, ordenar estos problemas que estamos teniendo
en la crisis del capitalismo. En este artículo que mencionaba Ronnie, tenemos él se llama, digamos, el autor se hace llamar un demócrata con ideas republicanas. Esto significa que estamos hablando de un típico seguidor o digamos admirador del capitalismo, pero que se tocó con una realidad tan fuerte en la cual ya el sistema le está diciendo de que llegó a un límite y que si no se resuelven los problemas que exacerban, digamos, los problemas intrínsecos del capitalismo, se deja que se desarrolle este capitalismo salvaje. Y entonces este capitalismo salvaje es lo que se expresa, digamos, en modelos como el neoliberalismo, o lo que podemos decir la corrupción del neoliberalismo, porque cuando nosotros estudiamos, digamos, teoría política contemporánea, digamos, en mi caso, que es por una cuestión meramente de ciencia política, es que en la teoría política contemporánea el neoliberalismo presupone que tiene una carga de ética, lo presupone, pero en la práctica, estos actores del neoliberalismo, digamos, los grandes actores del neoliberalismo no han cumplido con ese rol ético. Es decir, si vamos a hablar de que el neoliberalismo presupone que hay una redistribución del ingreso o redistribución de la riqueza de forma solidaria y de forma natural, ahí caemos en dogmas muy fuertes, porque no es así. Ya sabemos de que los que tienen el capital concentrado no tienen esa dimensión ética, ellos solo ven por su ganancia, y es aquí donde, bueno, el autor del artículo hace este pequeño recordatorio. Y bueno, aquí es donde decía, o eliminamos, digamos, este capitalismo salvaje, o nosotros vamos a dejar de existir como humanidad. Entonces, digamos que este es simplemente como un grito. Si nosotros lo ponemos si ponemos ese artículo en una caricatura, es un consumidor capitalista más gritando, pidiendo auxilio, porque el gran capital se lo está comiendo. Entonces, digamos que con esa imagen de caricaturesca te puedo resumir, digamos, ese artículo, en la cual está pidiendo ya no un Estado reducido, digamos, sino que ahora estamos hablando de un Estado con un rol interventor bastante activo. Y no es una cuestión menor, simplemente es que el Estado necesita tener un rol en el cual pueda generar las condiciones para poder salvar al mismo sistema. Entonces aquí venimos con otras frases, digamos, que los marxistas ortodoxos han intentado situar, digamos, con esta idea de se está acabando el neoliberalismo, se está acabando el capitalismo. No, en realidad no estamos viendo el fin del capitalismo. Lo que estamos viendo es la crisis más fuerte que está generando el coronavirus dentro del sistema capitalista. Entonces aquí hay que tener cuidado, digamos, con caer, digamos, en sentencias tan fuertes, y lo que hay que ver realmente es qué podemos hacer nosotros en la medida de lo posible para poder disciplinar a un mundo que ha estado neoliberalizado y en el cual los agentes sociales y los agentes políticos tienen que ver ahora cómo resolver los problemas más sensibles, como la pobreza, como son. Con eso te puedo repetir esto que plantea el artículo del New York Times, y bueno, de ahí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, lo que Banco Americano de Desarrollo, lo que opina la CEPAL, a cuál es el papel de los Estados Unidos. No sé si quede claro. Sí, está muy claro y muy bien explicado. Carlos Javier, tengo una pausa en este momento, breve. Hago la pausa, retornamos contigo, no perdemos el hilo, y vamos a pedirte que te quedes también con nosotros para poder, si es posible, interactuar también con una entrevista que tendremos en vivo con el diputado Jorge Cáliz. Una pausa, Carlos Javier, nos esperas desde Buenos Aires, Argentina. Contacto Internacional, regresamos en breve a través de UNETV. Informaciones a través de UNETV, somos un espacio abierto. Sigue con nosotros, nuestra disculpa de verdad al
analista político internacional Carlos Javier Estrada. Ahí lo pueden observar ya ustedes en pantalla. Y bueno, sin más demora le consultamos su opinión acerca de la propuesta que estableció el Partido Libertad de Refundación, que se llegó al Congreso Nacional, que no la tomaron en cuenta, encaminada en favorecer a los más pobres, que estos no paguen luz eléctrica en este momento, servicios públicos, hipotecas, que sean las mismas o los mismos subsidiados por el Estado mínimo en 3 meses. Carlos Javier, tu opinión sobre esta propuesta. Bueno, la verdad que la propuesta en este caso del Partido Libertad y Refundación es una propuesta que está compuesta por recomendaciones que tienen que ver con un Estado que se encuentra realmente precarizado. Y no es una cuestión de ahora, es una cuestión de ya décadas acumuladas. Y bueno, lo que hace esta propuesta es, primero, ataca el problema que va a impactar a corto plazo, y eso es algo de lo que íbamos a platicar ahora respecto a cuál es la consecuencia o digamos cuáles son los efectos del tema del coronavirus en la economía mundial y en este caso de Honduras, porque la propuesta del IVA en este caso lo que ayuda es a resolver problemas que son estructurales. Tal vez no lo soluciona, pero sí ayuda a contener el impacto directo. Y lo que hace, digamos, en sus líneas más generales es ayudar a los sectores más empobrecidos, a los sectores que son más frágiles en el contexto de la cuestión social. Y estamos hablando de que es un 40% de extrema pobreza del 70% total que tenemos en Honduras. Entonces no es un dato menor, en realidad. Digamos, uno de las principales propuestas del Partido Libertad y Refundación tiene que ver con la asignación de un monto específico, un cash transfer, a las familias más empobrecidas. En este caso, hablamos que es aproximadamente 1.200.000 familias que están en extrema pobreza. Entonces, no es un dato menor en realidad. O sea, es algo realmente fuerte, es impactante, y bueno, ya sabemos cuál es la naturaleza del régimen, en este caso del Partido Nacional, que obedece simplemente a alineamientos que tienen que ver con la empresa privada tradicional que toma las decisiones en este esquema, digamos, de régimen. Otra de las cuestiones que propone el Partido Libertad y Refundación tiene que ver bastante con las recomendaciones que da la CEPAL, que da el Banco Interamericano de Desarrollo, para poder paliar este impacto que está teniendo el coronavirus en la economía mundial y en este caso de Honduras. Una de esas tiene que ver con la cuestión de la política fiscal. Estamos hablando de que no se puede seguir pensando que se puede resolver el problema de forma ilusoria si nosotros no tocamos los instrumentos económicos con los cuales cuenta el país. Ya lo mencionaba Jorge Gálix hace poco. O sea, tenemos reservas internacionales, al mismo tiempo tenemos encaje. O sea, el sector privado tiene plata todavía, por así decirlo, para poder ayudar a paliar la situación, y al mismo tiempo tenemos posibilidades de cooperación internacional. Y el problema en el que caemos es que este gobierno no goza de la confianza, de la confianza ni la legitimidad, digamos, como para realmente saber si las decisiones que tomen o sea, si el dinero que logren o los recursos que logren obtener o usar del mismo Estado se estén utilizando correctamente para lo que realmente se necesita. Y bueno, lo que más preocupa es que, como existe un problema de ilegitimidad en este caso, yo lo que siento realmente es que el Partido Nacional está haciendo un mal cálculo político, porque ellos están tratando de contener el uso de los recursos que ellos utilizan para campaña electoral, y en este caso el retenerlos le está generando, o sea, es un arma prácticamente de un doble filo,
porque están dañando a la población y al mismo tiempo están presuponiendo que eso les va a servir a ellos. Entonces, no están realmente viendo que existe ahí una contradicción fuerte y que a pesar que el sector privado es el que está presionando para que no se tomen esas medidas estructurales o que no se apliquen esas medidas estructurales, no están viendo que a futuro les va a afectar también a ellos. A mí me parece realmente lamentable que en este caso, digamos, el FOEP o la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa sigan bajo ese esquema casi feudal en el que se pretenda ver a la población como que fueran animales realmente, a donde ellos solo disponen de él. Eso realmente es lamentable porque en pleno siglo XXI todavía tenemos ese tipo de clase empresarial que es parasitaria del Estado y que merece realmente una intervención con palabras mayores, digamos, o sea, necesitan una intervención que sea político-social para que les hagan entender de que esto no se puede jugar con la vida de las personas. Entonces aquí me gustaría, digamos, contextualizar el problema en el que estamos en Honduras, y es porque estamos en un contexto de recesión mundial donde al mismo tiempo se está, por culpa de la cuestión del coronavirus, se está dando una suspensión de la actividad productiva interna. Esto quiere decir que va a afectar educación, va a afectar comercio, va a afectar turismo, va a afectar el transporte, las manufacturas, los recursos naturales, y olvídate, Ronnie, ahí es una cuestión de un impacto que va de mediano a largo plazo, pero a mí lo que me gustaría es enfocarme, digamos, en el impacto a corto plazo, porque Honduras, en este caso, es un país muy, muy pobre, o sea, junto a Haití, junto a Guatemala, junto a El Salvador, son de los países más pobres de la región. La única, digamos, lo único que medio lo salva en esta situación es que a nivel internacional el impacto que está teniendo la situación en China es que la mayoría de la producción, como se da en China, y es el principal, digamos, consumidor de productos primarios, por ende es del principal importador de esta materia prima que viene de América Latina. La única diferencia es que los que se ven afectados son países como México y Brasil. En el caso de los países más empobrecidos como Honduras, lo salva que tiene una proximidad más con Estados Unidos respecto a su exportación. En este documento de la CEPAL, por ejemplo, arrojaba cifras que bueno, a mí me preocupan realmente, porque se está diciendo de que se está perdiendo en exportación casi el 10%, y en volumen se está perdiendo un 2.5% y en el valor un 8.2%. Esto a nivel mundial. No va a afectar tanto para Honduras o digamos para Centroamérica en este caso, pero el problema es que nosotros no tenemos un estado de bienestar que nos ayude con los sectores más empobrecidos. Entonces, no es lo mismo hablar de cómo enfrenta un país central o un país rico el problema del coronavirus con el tema de la cuarentena, lo mismo que un país pobre como Honduras. Entonces, aquí, digamos, el tema de las exportaciones es uno de los principales problemas con los que se va a encontrar Latinoamérica, y lo que van a tener que buscar son mecanismos, digamos, para compensar. En este caso, en la producción interna puede servir, o algún tipo de incentivo por parte del Estado a las mismas MIPYMES. Por otro lado, pues, vamos a ver una caída de los precios, por ejemplo, de los productos primarios. Y esto hay que agregarle todavía el conflicto geopolítico. Tenemos a un Estados Unidos acá intentando acosar a Venezuela, digamos, con una posible invasión, y eso también viene a agudizar un problema. Siguen también sanciones para Cuba, siguen sanciones para Irán, por ejemplo. Y bueno, el conflicto entre Estados Unidos y China no se detiene ahí. Es más, Estados Unidos está buscando, digamos, sacar provecho de eso. Y entonces aquí, este es el verdadero problema. Y es que nosotros estamos en medio de todo este problema entre los países centrales y los periféricos. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por darnos este análisis que es tan importante para nosotros, Carlos Javier. Nuestras felicitaciones de verdad por ese trabajo muy activo en las redes sociales,
Gracias de verdad por tu aporte a nuestra sociedad, Carlos Javier. De nada, muchas gracias, Ronnie. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.